tener claro siempre en nuestra mente de cristianos católicos qué es lo que somos nosotros como Iglesia Católica. Realmente todo el plan de salvación de Dios, desde el paraíso hasta nuestros tiempos, tiene un hilo conductual que es la salvación de nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos salvemos a través de una gran familia, que es su deseo. Dios siempre pensó en una familia universal que viva la alegría de los hijos de Dios. Y comenzó haciendo una casita, como un Dios de orden que es, para poner una familia en esa casa. Tal vez ustedes lo han leído muchas veces, pero a veces no lo resumimos y lo entendemos fácilmente. El primer día el Señor hizo la luz. Y el cuarto día puso el sol y la luna. El segundo día separó las aguas de los cielos. Y el quinto día el Señor puso los seres vivientes en los mares. Y el tercer día el Señor hace surgir la tierra. Y el quinto día el Señor llena la tierra de todos los seres vivientes que viven en ella, al igual que lo hace en los seres vivientes del cielo. Y cuando ya está lista esta casita, en el último día de la creación, crea al hombre, a imagen y semejanza de él. Vean ustedes cómo él fue preparando esta casa para que la habitara su máxima creación, el hombre, a su imagen y semejanza. Y terminó dándole una compañera, porque Adán no encontró en la creación a nadie que le pueda satisfacer como compañía, y Dios le da a una compañera. Y así nace la familia, el primer matrimonio. Y a esta familia que la pone en esta casa, que entre paréntesis esta casa, el jardín, es un templo donde el hombre, Adán, es el sacerdote, a quien Dios le da un mandato de sojuzgar la tierra, de administrarla, de que fructifiquen ellos como pareja, tengan descendencia y domine todas las criaturas vivientes que Dios pone a su disposición. Entonces, al paraíso hay que mirarlo como un templo, al hombre como el sacerdote que iba a cuidar ese templo. Pero Dios sigue con su proyecto y a través de una familia, la de Noé con su esposa, sus hijos y sus nueras, en esta familia Dios trae la esperanza nuevamente de que a través de una familia Dios sea adorado, esa familia disfrute de la creación que ha hecho Dios. Lamentablemente, Noé también falla, se pega una borrachera del diablo, su hijo Can comete incesto con la esposa de su padre, y uno de los descendientes de Noé, Sem, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, hace posible que ese deseo de Dios, esa bendición a la familia de parte de Dios, pase a un hombre llamado Abraham. También un hombre de familia, con Sarai, su esposa. Y el plan de salvación de Dios continúa, hermanos, siempre con la familia. Luego viene
en la línea de salvación viene Moisés. Dios lo llama a Moisés. También Moisés tenía esposa, Lidia, y después a Rebeca. Y Dios llama a este hombre para que cumpla un rol importante. Y luego pasa a David. Ya con David dejan de ser una tribu y pasan a ser un reinado, ¿ya? Y ese reino de Israel, ¿ya?, es la gran familia, ¿ya?, a quien Dios llama a Israel como su primogénito, ¿ya?, la niña de sus ojos. Pero Israel también, hermanos, como pueblo, siempre le da la espalda a su Creador. Siempre. Es por eso que en todo el Antiguo Testamento, todos los que fueron llamados por Dios y este pueblo escogido para que a través de él se dé a conocer su nombre en toda la tierra, pueblo de corazón duro, de cerviz dura, ¿ya?, testarudo, es que Dios hace posible que, llegados los tiempos, se cumpla la promesa del Génesis 3:15, la descendencia de la mujer, que es Jesucristo, aparezca en escena, y Él es con quien finalmente esa alianza que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, a quienes dijo: te haré grande tu nombre, ya te haré padre de millones de personas, y a través de tu descendencia, entiéndase Jesús, bendeciré a todas las naciones. Esa promesa de Dios a Abraham se cumple en Jesús. Y Él instituye una nueva alianza la noche del Jueves Santo, cuando alza la copa de vino, luego de bendecirla, dice: tomen, beban, esta es mi sangre de la nueva alianza. A esa alianza pertenecemos todos nosotros. A ese pueblo de Dios pertenecemos todos nosotros. A esa familia de Dios pertenecemos todos los bautizados en la Iglesia Católica. Entonces, es importante que quede esto en su mente, que ustedes son parte del Israel espiritual, del pueblo de Dios, de la nueva alianza que Cristo selló y compró con su sangre. A esa alianza pertenecemos todos nosotros. Este es el pueblo que está caminando en el segundo éxodo hacia la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Todos nosotros estamos caminando en este segundo éxodo hacia la Jerusalén celestial, la tierra prometida. Y en este caminar de este segundo éxodo del pueblo del Israel espiritual, Dios está pendiente de su pueblo, así como estuvo con Israel en la antigüedad. El maná diario, las codornices por las tardes, la nube que los cubría del sol incandescente, el fuego en la noche que los calentaba y los protegía de los animales salvajes, el agua en el desierto. Todo eso que Dios hacía con el Israel geográfico, con el Israel del Antiguo Testamento, lo hace con el pueblo de la Nueva Alianza, que somos nosotros. Nos alimenta con su palabra, nos alimenta con Eucaristía. Cuando estamos enfermos espiritualmente, nos sana con el sacramento de la reconciliación. En cada sacramento nos regala una gracia particular. Cuando estamos enfermos, llamamos al sacerdote para que ore por nosotros y nos unja con aceite, y la oración del presbítero salvará al enfermo. Entonces Dios cuida de su pueblo en este segundo éxodo hacia la tierra prometida. Entonces, con este preámbulo, característica de los líderes bíblicos a quienes llamó Dios para ir cumpliendo su plan de salvación. Ese era Abraham. Y este hombre, llamado por Dios, puso una fe inquebrantable
en esa invitación de Dios. No cuestionó nada, dejó toda su parcela, todas sus tierras, sus propiedades, y cogió a su familia, a sus esclavos, y caminó atravesando el Irán, Irak, todo lo que es el norte de Israel, hasta llegar a la tierra de Canaán. Una fe profunda es una de las características que debemos tener las personas que queremos ser líderes dentro de este pueblo de Dios. Otro personaje que mostró también esa fe profunda fue Noé. ¿Sabían ustedes que Noé predicó más de 100 años a la gente que se arrepienta porque el diluvio iba a venir? 100 años. Y cuando Dios le dice, entra y cierra la puerta, ya era tarde para la gente. Noé confió en la palabra de Dios, puso fe en ese proyecto de Dios y comenzó a trabajar en la construcción del arca, que iba a ser el instrumento mediante la cual Dios iba a dar lugar a una nueva humanidad. Esta fe profunda de estos hombres es sin ver resultados. Por eso que dice en la carta a los Hebreos que fe es la expectativa segura, ¿ya?, de cosas que nosotros sabemos que van a pasar, aunque no las vemos. Pero tenemos esa fe, esa seguridad de que va a pasar. Otra característica es la obediencia radical. Responden al llamado de Dios dejando todo atrás. Dejando todo atrás. El padre Santiago, el padre Raniero, Dios sembró en ellos la vocación al sacerdocio y dejaron todo por seguir al Señor. Dejaron todo, su familia, ya, sus proyectos de vida que tal vez tenían antes de ser llamados por Dios, al llamado de Dios, dejaron todo, sin cuestionar. Sin cuestionar. Porque en el caso de ellos, sucede lo que le pasa a los levitas de la tribu de Leví, que son los llamados por Dios a cuidar las cosas del templo. Ellos, cuando se reparten la tierra prometida, solamente se reparten entre las 11 tribus y a la tribu de Leví no le reparten nada. ¿Por qué? Porque la herencia de ellos es Dios, el reino de los cielos. Entonces, cuando el líder obedece a Dios, a su llamado, deja todo atrás. Entiéndase, dejamos nuestra vida mundana, dejamos todas nuestras malas pasiones, nuestros malos deseos, nuestros pensamientos incorrectos, dejamos toda nuestra soberbia, toda nuestra vanidad, nuestro orgullo, y comenzamos a trabajar en esa nueva persona que Dios va, como el alfarero, moldeando en la medida que nosotros vamos colaborando. Esa obediencia la demostró Abraham, Moisés, Josué. Josué, siendo un hombre joven que tomó la batuta después que Moisés muere, él era un hombre de familia, un líder, y se paró delante del pueblo antes de que pasaran el Jordán para conquistar la tierra prometida, y él les dice a los israelitas: yo y mi familia serviremos al Señor. Esa fue la decisión de este hombre que puso su confianza, su obediencia a ese Dios que le dijo: no tengas miedo, no temas, no te pasará nada, yo estaré contigo siempre. Otra característica es la humildad
y el servicio. No buscan poder, como lo hacen los hombres que no temen a Dios, sino servir al pueblo y a Dios. Había un requisito sine qua non para Pablo de parte de Pedro, Santiago y Juan cuando él se iba a hacer sus viajes. La recomendación fue: no te olvides de los huérfanos, de las viudas, en definitiva, de los humildes, de los pobres. Esa es la riqueza de la iglesia. Eso es lo que Jesús busca en los líderes, que sean personas de servicio, no que busquemos seres sobresalientes aquí en el grupo de San José, y siempre estar buscando cómo aparecer más que otros. No. El caso del joven José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos porque les caía mal a todos, y lo vendieron a un mercader que iba a Egipto, Potifar, y lo llevó a su casa para que sea mayordomo. Este hombre era un hombre fuerte, hermoso, bien puesto, pero tenía una cualidad maravillosa, que era temeroso de Dios. Ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve ser fiel a Dios si el premio que recibimos son castigos y desgracias? Todo lo que nos sucede a nosotros, dice el apóstol San Pablo, es para beneficio de nosotros. Es para beneficio, en este caso, esa situación de José fue para beneficio de su familia y de la gente de Israel. Porque ustedes conocen la historia, él salió de la cárcel porque adivinaba los sueños, daba una lectura a los sueños, dio la lectura de los sueños, las vacas flacas y las vacas gordas al faraón, fue nombrado administrador y durante 30, 40 años administró Egipto y alimentó a todas las naciones vecinas en la época de hambre. Eso incluía a su familia, a su padre Jacob, a sus hermanos. Entonces miren ustedes cómo es la metodología de Dios cuando utiliza a sus líderes, en este caso a José, para cumplir un objetivo hermoso, guiado siempre por la mano de Dios. Ahí tenemos a Débora, una de las jueces de Israel, una mujer que luchó mucho por el pueblo de Israel. Tenemos a Samuel, ese hombre, ese niño que fue regalado por Dios en el seno de su madre Ana, y Ana se lo puso al Señor como un obsequio por habérselo dado, y este niño fue llamado desde su adolescencia por Dios a su servicio y estuvo todo el tiempo de su vida trabajando en el templo, y fue un gran profeta y al servicio de Dios, y fue usado por Dios para escoger entre los hijos de Jesé al rey David para que gobierne ese pueblo que estaba disperso. Es con David donde nace la monarquía. Es con David donde se agrupan las 12 tribus de Israel bajo un solo reino. Y ese reino permaneció unido. Dios logró tener esa gran familia de ese pueblo, en el pueblo de Israel, que lamentablemente a la muerte de David se divide, porque los hijos de Salomón se pelean entre ellos, y Roboam se lleva 10 tribus y forma el reino del norte, desde Samaria hacia arriba, y Judá y Benjamín forman el reino del sur. Y se divide, la nación de Israel se divide en dos reinos, el reino del norte
y el reino del cielo. Y a este David, Dios le dijo que su reino no tendría fin. Son las palabras que Gabriel le dice a María: heredará el trono de David, su padre. El reino de los cielos, en otras palabras. La característica de perseverancia en las pruebas es vital, hermano, especialmente en estos tiempos en que todos nosotros estamos expuestos. Especialmente los hombres, Satanás nos ataca mucho a través de la sexualidad. Pone siempre pensamientos de concupiscencia en nuestra mente. Como la serpiente en el paraíso siempre está atacándonos por la parte débil de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, primero conocernos a nosotros mismos y saber cuál es mi debilidad como líder. En qué aspecto debo trabajar fuertemente y constantemente para no dejarme dominar. Hay tentaciones propias nuestras que nos siguen hasta el día de nuestra muerte. Y Dios no nos las quita. Dios nos da la fortaleza, la gracia santificante para enfrentar y vencer. Pero siempre va a estar ahí ese pecado, tratándonos de devorar, como dice el apóstol San Pedro. Características que forman nuestra personalidad de cristiano nos ayuden a, cuando vienen los momentos de prueba, poderle enfrentar y salir adelante. Dios no envía, Dios no nos castiga, hermanos, tengan presente eso. Dios permite al diablo que nos ponga pruebas. Recuerden la experiencia de Job. Dios le permitió a Satanás, que le pide permiso: déjame ponerlo a prueba a ver si no te maldice. Y Dios le dice: haz con él lo que tú quieras, pero por favor me le respeta la vida. Dios permite las pruebas. Y dice Santa Teresita: Señor, si me vas a dar más pruebas, dame más amor. Miren ustedes cómo son los santos, ¿no? Y las santas. No rechazan las pruebas. Benditas sean las pruebas, porque es el momento en que yo tengo de decirte a ti que te amo sinceramente, de manera transparente. No te amo con piola por lo que me das, sino te amo porque tú me amas. Entonces las pruebas son para eso. Pablo tenía un aguijón en su interior, en su cuerpo. Y le pedía a Dios que le quite ese aguijón. ¿Y Jesús qué le dice? Tranquilo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Y eso nos dice a todos nosotros en el grupo San José. Que no tenemos que pedir que se nos quiten las pruebas, sino más bien que siempre estemos caminando protegidos por la gracia santificante de Dios, que es la que nos va a permitir enfrentar y tomar decisiones para demostrarle a Dios cuánto lo amamos de verdad. Moisés también fue un hombre perseverante. Moisés no quería ir a hablar con el faraón. Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar, no sé cómo decir, ¿qué digo? Ahí está tu hermano Aarón. Él va a estar a tu lado para ayudarte. Perseverante. Primero estaba enamorado de Rebeca, pero el padre de Rebeca le hace una trampa. Después de 7 años de trabajo, en la noche que iba a tener ya relación con su esposa, con Rebeca, se mete la hija mayor de él, que parece que era feíta, ¿ya? Y se acuesta con Moisés y queda embarazada. Al siguiente día que se da cuenta del engaño, le dice el padre: si quieres a Rebeca, tienes que trabajar 7 años más para ayudarte a Rebeca. Hombre perseverante por el amor a Rebeca.
Y mientras estuvo trabajando para su suegro, es que Dios lo llamó a través de la zarza ardiendo para que vaya como líder a liberar a su pueblo de 400 años de esclavitud en Egipto. Amor por el pueblo. Abraham intercedía a Dios por Sodoma y Gomorra. Y si hay 50, y si hay 40, y si hay 35, y si hay 20, y si hay 25, y si hay 10, negociaba con Dios para que no destruya si había un justo en Sodoma y Gomorra. No había un justo, pero Moisés intercedía. Moisés era tan generoso que cuando se reparte la tierra con su sobrino Lot, ¿ya? ¿Qué hacen los hombres de nuestro tiempo? Lo mejor para uno, ¿no? Y para el resto lo malo. Y entonces Moisés le dice a Lot, escoge tú lo que tú quieras. Y lo que no escoja, eso es mío. Esa actitud de un líder, pensando en el bien de los otros, en el cómo han vivido, perseguidos, explotados, de esclavos. Hace poco nomás tienen esa tierra pequeña, más pequeña que la provincia del Guayas, 1948, la ONU le dio ese terreno. Pero toda esa gente ha sufrido el rechazo a Dios. Cuando Dios dijo, ustedes ya conmigo nada, cuando se hace el becerro de oro, a través de Aarón como líder, porque Aarón es el que recogió todas las alhajas y fundió y hizo un becerro de oro, en ese momento se rompió totalmente la relación de Yahvé con el pueblo de Israel. Y ya no lo llamaba mi pueblo, sino que le decía a Moisés, tu pueblo me ha dado la espalda, tu pueblo ha preferido hacer un becerro de oro y adorarlo en vez de adorarme a mí. Nosotros, insisto, somos el pueblo de la nueva alianza. Esta iglesia que Jesucristo dijo, los poderes del diablo no van a prevalecer contra ella. Los unos a los otros, que es un signo distintivo, dice Jesús, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y esto lo han entendido mal los de LGBT, no sé cómo se llaman estos benditos señores, que Dios dijo que hay que amarse los unos a los otros. ¿Ya? Pero esa es una forma incorrecta de interpretar esta palabra de Jesús, de amarse los unos a los otros. Él, casualmente, como Dios que es, instituyó para el pueblo de la nueva alianza 2 grandes mandamientos. Él resumió todos los mandamientos del Éxodo, los resumió en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Porque si tú amas al prójimo, no fornicas, no adúlteras, no le robas, no deseas la mujer de tu prójimo, porque amas a tu prójimo. Entonces Jesucristo, como legislador, como Dios, definió para nosotros, el pueblo de la nueva alianza, 2 grandes mandamientos, que son los que deben regir nuestro caminar. Integridad moral. Esto en nuestro tiempo es tremendamente importante. Vivir con rectitud, no siendo personas corruptas, siendo personas transparentes, personas que el sí es sí y el no es no. No personas de doble discurso, no personas como el doctor Merengue, que tenemos 2 personalidades. Tenemos que trabajar en eso cada uno de nosotros. Y la mejor manera es cuando estamos delante del Santísimo con el Señor, desnudarnos totalmente, ser sinceros con Él, darle a conocer nuestros proyectos que tenemos de vida y decirle qué es lo que nos impide, qué es lo que nos molesta, qué es lo que no podemos vencer, para que Él intervenga y vaya transformándonos
en unas nuevas personas, ya que reflejemos la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los jóvenes, en los adultos, líderes para cada una de las actividades, ¿no? Líderes que se encarguen de los retiros. En ese retiro hay líderes para la alimentación, para la logística, para el recibimiento, ¿verdad? Para el momento de la adoración al Santísimo, para el rezo del rosario. Ahí hay que poner a los líderes que tengan esa expertise, ese gusto, esa pasión para que esas actividades las desarrollen en su máxima expresión para beneficio de todos los que se benefician de esa acción, de esa pastoral. Formar líderes que conozcan de la palabra de Dios para que formen, catequicen a los nuevos. Entonces, en este ejército de hombres bautizados, confirmados, que tienen el sacramento del matrimonio, muchos de ustedes, ¿verdad? Pueden desarrollar el liderazgo en aquellos que les gusta y trabajar mediante oración para que el Señor fructifique y potencie todos esos dones que tenemos cada uno de nosotros de manera diferente. Nada sin mí, dice Jesús. Ustedes son los sarmientos, tienen que estar pegados a mí, que soy la vid, para alimentarlos constantemente. Entonces, una característica es importante, la dependencia de Dios. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es Cristo Jesús, dice Pablo. Y otra característica, la pasión por la justicia. Si no hay pasión en las cosas que hacemos, hermano, no vamos a ver resultados. Tenemos que ponerle pasión a todo lo que hacemos en las cosas de Dios especialmente. Si rezamos el rosario, ir meditando cada pepita del rosario, metiéndonos en las escenas. Si es el día del Viernes Santo, si es el día martes y estamos rezando los misterios dolorosos, si es posible, llora, porque por tu pecado, por el mío, al Señor le hicieron todo lo que le hicieron. Métete en la escena y aprovecha ese momento y pídele perdón a Dios. Y métete en la alegría de Isabel cuando María la visita. Vive la alegría de las bodas de Caná, de la transfiguración. O sea, esas cosas hay que hacerlas con pasión, con amor, con dedicación, no por hacerlas. Porque en la medida que le ponemos toda nuestra pasión, nuestro ser, vamos a ser bendecidos. Ténganlo por seguro. No hacer las cosas a media tinta. Alguna situación familiar, ¿verdad? Ponérselo en las manos del Señor, ese retiro de concentración total, ¿no? De no distracción, de no pensar en las cosas de afuera del mundo, sino concentrados en cada cosa que va pasando hora a hora en ese retiro. Bien. Efectos, sino a los disponibles. Cada líder bíblico fue transformado por su encuentro con Dios. Hoy, como hombres de fe, estamos llamados a liderar con humildad, visión y obediencia. Nuestro grupo para el año 2026, para el año 2030, ¿qué queremos? ¿Cómo nos vemos adelante? Y entonces los líderes de este grupo tienen que planificar, ¿ya?, todos sus procesos, todas sus acciones para lograr esta visión, esta misión que tienen como hijos de Dios en el grupo de San José. Tenemos que tener obediencia como lo hizo San José, nuestro patrono, para que proteja a la familia. Y cumplió a cabalidad. Obedecía a la palabra de Dios y apenas el ángel le dijo, huye porque quieren matar al niño, cogió a su familia y se la llevó de migrante
a Egipto y allí estuvo hasta los 12 años. En silencio, obediente, no entendía qué iba a pasar, pero obedecía el llamado de Dios. José es un hombre que realmente tiene mucho que enseñarme, y ustedes más que yo saben toda esa intimidad de José con cada uno de ustedes. Para dejar su tierra sin saber a dónde iba. Pero lo llamó para algo importante, para formar un pueblo a través de él. De Abraham nace Israel a través del hijo de su nieto Jacob. Ese fue el objetivo del llamado, para que a través de este hombre naciera un pueblo a través del cual Dios iba a dar a conocer a todo el mundo. Si Él le dio descendencia a esa edad, para Él nada es imposible, y si se lo pide en sacrificio, se lo doy, Él me lo puede devolver. Esa obediencia radical es que lo hace a Él ganador de ese nombre, Padre de la fe. Abraham, hombre de fe, camina por fe, no por vista. Uno camina por fe, uno camina en el sendero de la Iglesia Católica, en el pueblo de la Alianza, porque está seguro de que hay vida después de la muerte, hay salvación después de la muerte. Vamos a estar como Pablo en el tercer cielo, más allá de la creación. Hay vida, dice Pablo. Estaba guardado la tabla de los mandamientos, la vara de Aarón del sacerdote, ¿no es cierto? Y el maná, una porción de maná que caía del cielo. Entonces, cuando se le dice a María en el rosario, arca de la nueva alianza, imagínese usted, esa mujer en su vientre tuvo a la palabra de Dios, al Logo, a Jesús. Estuvo en el vientre el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo, el que me come no morirá. Estuvo dentro de ella. Y dentro de ella estuvo el sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, pan y vino, Jesucristo. María fue portadora de la palabra, del sacerdote y del pan bajado del cielo. Esa es María. Por eso es que la veneramos y la adoramos y la queremos tanto nosotros a ella. ¿Qué pasó en la barriga de Isabel? El niño saltó. A mí me visita la madre de mi Señor. Isabel reconoce en María la madre de Dios. Ella dice, mi Señor. Eso yo no entiendo por qué los protestantes eso no lo entienden. Entonces vea, cuando usted comienza a escudriñar con la guía de nuestra madre de la Iglesia Católica, comenzamos a descubrir toda esta maravillosa riqueza que encierra la palabra de Dios. Cuando ustedes lleguen a tener un conocimiento general de cómo este Dios de alianza a través de la salvación nos ha ido conduciendo a que seamos salvos, con sus debilidades y fortalezas. Eso es importante. Todo lo que Dios llama ha sido personas de mucha debilidad. Los apóstoles, habían dos guerrilleros ahí, Santiago y Juan. Los hijos del trueno se llamaban. Estaba un recaudador de impuestos que explotaba a sus hermanos, los israelitas, les cobraba impuestos, una parte para Roma y una parte para él, Mateo. Estaba Judas, que tenía inclinación al mal manejo de las economías, ¿ya? También tenía pasión por su pueblo y quería que Jesús lo liberte, ¿ya? Y siempre pensaba que ese era el hombre que iba a ser su libertador. Les agradezco la oportunidad que me dieron.